Hola, mi nombre es Alan Crowley y quiero contarte mi experiencia como latino haciendo un doctorado en Estados Unidos. Soy estudiante de segundo año de la Universidad de California en Santa Bárbara y quiero compartirte mi experiencia. En un doctorado hay 3 roles claves: como alumno, como docente e investigador. Cada uno ofrece diferentes oportunidades y desafíos. ¿Sabías que solamente entre el 5 y el 10% de los aplicantes logran ingresar a un doctorado? Es complejo. Quédate hasta el final que te voy a contar los beneficios, las ventajas, los costos, mi experiencia y toda la información que tenés que saber para decidir si un doctorado es para vos. Hay 3 roles claves en un doctorado. Como alumno, uno cursa materias generalmente avanzadas, como por ejemplo metodología y estadística avanzada o métodos computacionales, que son materias en las que te brindan herramientas para producir investigaciones de alto nivel que luego puedan ser publicadas en revistas reconocidas internacionalmente. Como docente, te toca ser ayudante de cátedra de diferentes materias. A mí me ha tocado, por ejemplo, dar clases en teorías de la comunicación e introducción a la comunicación, entre algunas otras. También he tenido el privilegio de dar clases como docente invitado para materias como comunicación no verbal, que me fascina, y poder y comunicación, entre otras. El último rol es el de investigador. Acá lo que hace falta es aprender a diseñar proyectos, ponerlos en práctica, testear hipótesis, teorías y producir resultados que luego puedan ser publicados. Por el momento tengo 3 proyectos en curso. ¿Cuánto dura un doctorado? Bueno, eso depende del programa en el que estés y la disciplina también. En mi caso, el programa de comunicación dura 5 años. En cuanto a mi experiencia, les puedo decir que la primera pregunta que me surge ¿es difícil? Y debo considerar y decir que sí, claro, es difícil. Especialmente para los latinos que fuimos preparados con contenidos y prácticas distintas, y eso nos pone en cierta desventaja. Ahora, se hace manejable si conseguís un buen supervisor y además un departamento como el que tengo yo en comunicación que sea solidario y te ofrezca apoyo también social. En cuanto a las materias preferidas que he tenido, puedo destacar una en el departamento de psicología con David Petraszewski, en evolución y cognición. El otro curso muy interesante con Robin Navi, una referente en la materia de persuasión. En cuanto a los métodos de investigación que tenemos disponibles, los que más me han llamado la atención son los cuantitativos, especialmente las mediciones automáticas de los movimientos corporales o los análisis de la voz, pero también hay a nuestra disposición fMRIs, y muchas otras variedades. Entre tantas, destaco el uso cotidiano de la inteligencia artificial que he adoptado para diseñar exámenes, para memorizar, para aprender, para resumir. Sinceramente se lo recomiendo a cualquiera. Permitime empezar por contándote las cosas buenas. La primera: es gratuito, no tenés que pagar. Las clases son gratuitas, vos podés inscribirte a las que quieras, cuando sea, en donde sea, en el departamento que sea. Solamente tenés que pedir permiso. Eso es maravilloso. Además, te ofrecen un salario que creo que es por hora justo en función de lo que uno trabaja. Así que con eso te permite vivir lo suficientemente bien. Ahora, este campus, como otros, ofrecen una combinación de calidad de contenido y experiencia de acceso a personas importantes que cambia tu experiencia. ¿A qué me refiero? Acá tenemos acceso a investigadores de renombre internacional. Por ejemplo, Joe Walter, que es un pionero en la comunicación mediada por tecnología. Mi supervisora, una referente en el campo de la comunicación no verbal. Y en el área de la psicología, Alan Friedlund, un experto en expresión facial. A su vez, acá vas a encontrar una tecnología de punta, recursos que uno puede acceder si quisiera y laboratorios para realizar investigaciones que de otra manera sería muy complicado costear cada uno de su propio bolsillo. Otra de las oportunidades que te ofrece este lugar, como otros muchos campus, es desarrollar una red de contactos que luego se va a volver invaluable. Y lo último que quiero destacar es la diferencia entre hacer un doctorado presencial y uno
a distancia. En mi experiencia, habiendo hecho algunas clases en Buenos Aires a distancia en una de las universidades argentinas, puedo comparar y decirles que en tanto calidad, contenido, los docentes y la experiencia de estar en el campus, de dialogar el cara a cara y trabajar junto a ellos, esta diferencia es abismal, por no decir infinita. Si tenés que elegir entre presencial o virtual a distancia, creo que claramente hay una opción que es superadora y te va a ofrecer mayores oportunidades para crecer y destacarte luego en el futuro. Y por supuesto hay una gran cantidad de desventajas, no todo es color de rosas aquí. La primera de ellas es la demanda de tiempo. Un doctorado requiere que se vuelva casi tu prioridad en la vida. Me refiero a que es probable que tengas que trabajar de lunes a lunes, y no porque quieras, sino porque a veces no queda otra alternativa para poder completar todas tus actividades. Otra desventaja es el hecho del idioma. No solamente es necesario que seas fluido en hablar inglés para tener conversaciones, sino que además tenés que ser capaz de dirigir una clase, debatir y confrontar ideas, así como redactar y publicar artículos en inglés. Tercero, tiene que ver con las relaciones. Acá en Estados Unidos y especialmente en California me da la sensación de que las relaciones son un poco más superficiales, frías y distantes, y en Estados Unidos, que es una cultura más individualista, hay más foco en la competencia, que es algo con lo que uno se tiene que acostumbrar, y además de la distancia interpersonal más lejana que tienen en sus relaciones. Y para los latinos esto puede ser más complicado. No menos importante es el aspecto económico. Cuidado de la ciudad o el estado que eliges. Acá, Santa Bárbara es uno de los lugares más caros, por lo que si vas a elegir un campus o un estado, considera los costos de cada uno de ellos porque ofrecen diferentes alternativas y algunos son más costosos. En este caso, si van a venir a Santa Bárbara, piénsenlo dos veces con la crisis del housing. ¿A cuántas universidades deberías estar aplicando si te interesara? Bueno, no sigas mi ejemplo, seguí mi consejo. Yo apliqué solamente a una y me considero afortunado de haber logrado ingresar solamente en un intento. Sin embargo, el promedio va entre 5 y 8 universidades a las que deberías estar aplicando, considerando que el promedio de aceptación va de entre el 5 y el 10%, una competencia que puede ser entre 160 o 500 estudiantes que intentan por ocupar las mismas plazas que vos. Ahora, cada universidad requiere que pagues un costo por la aplicación y esto puede ser costoso, algo así como $100 por aplicación. Pero recuerda que muchas universidades contemplan que para aquellos que no tienen los recursos seas exento de ese pago, así que presta atención a eso y considéralo. ¿Cómo es la aplicación? Bueno, esto varía entre universidad y universidad. Yo te voy a contar de aquella a la que yo he aplicado. Lo primero y obviamente que tenés que presentar es un currículum que sea sólido en tanto experiencia académica y que demuestres competencia intelectual en el campo académico al que estás aplicando. También te piden que presentes lo que se llama declaración de propósito, que es básicamente un texto en el que resumís quién sos vos, qué te mueve, qué te apasiona, por qué quieres ser investigador o hacer un doctorado y especialmente por qué quieres pertenecer o estudiar en un programa en particular. Por eso, cada declaración de propósito debe ser ligeramente distinta, adaptándola al programa de la universidad a la que estás aplicando. No te olvides de eso. Tienes que asegurar y presentar cartas de recomendación. Y esta parte es complicada para los latinos. Por lo general, las figuras de renombre en nuestro campo no son reconocidas o no las han escuchado los investigadores americanos. Y eso nos pone en ciertas desventajas. Tienes que hacer lo mejor que esté en tus manos para conseguir esas cartas de recomendación que te permiten, es la puerta de entrada a que luego quieran ver tu currículum, tu declaración de propósito, pero si tus cartas de recomendación no son fuertes, no resuenan, es mucho más complicado de ingresar y creo que esa es una gran barrera para todos los latinos que pretendemos hacer un doctorado en Estados Unidos. Y lo último que tenés que presentar, si es que no te toman un examen o presentar un examen de estadística como el GRE, o seguramente te pidan un examen de inglés. A mí me han pedido el TOEFL o el IELTS, yo presenté el segundo. Lo último que tienes que presentar es un ensayo o un artículo
como muestra de que tenés la capacidad de escribir con claridad y que dominás una materia o un tema. En mi caso yo lo escribí obviamente de la comunicación no verbal. Estas son algunas de las cosas que tenés que presentar y te recomiendo, dedica tiempo en preparar tu aplicación. Esto es súper importante. ¿Para quién es esta experiencia? ¿Es para todos? No, creo que no, y solo se la recomiendo a muy pocas personas. Y lo ideal, creo yo, que deberían tener esos individuos, que no significa que yo lo tenga, es una curiosidad insaciable, una alta tolerancia a la frustración, que disfruten de un entorno universitario y que tengan un deseo por ser investigadores, pero no necesariamente, o bien quieren entender en profundidad cómo se produce el conocimiento científico y la investigación, solo por el hecho de entenderla, no solo por producirla, quizá por comunicarla. ¿Qué futuro te espera después de hacer un doctorado? Ahora, en tiempos de inteligencia artificial, realmente es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar con las profesiones. Pero te puedo decir para qué te prepara un doctorado. Y primero y fundamentalmente, no tanto como docente, sino como profesor e investigador, a desarrollar las habilidades críticas, no solo de evaluar la ciencia, sino para producirla. En segundo lugar, te da las herramientas para hacer consultoría o trabajar en aquellas empresas que requieran algún tipo de análisis estadístico, de realizar investigaciones para poner a prueba ciertas ideas, proyectos o diseños. Y tercero, te permite desarrollar tus habilidades de especialista en el ámbito que vos lo desees, en mi caso en comunicación. Yo no sé qué voy a hacer de mi futuro, pero puedo decirles que si logras hacer un doctorado y completarlo, obviamente, en una universidad de prestigio como lo es esta y otras que hay en fértil tierra de Estados Unidos, se te van a abrir muchas puertas, no solo acá, sino que en Latinoamérica y en Europa. Seguramente algunos de ustedes se preguntan por el apoyo financiero y de eso algo ya les he contado. Además del sueldo y la gratuidad de las clases, hay una amplia variedad de becas, prospectos de trabajos en los que uno puede desempeñarse como docente, como ayudante, como mentor y guía. Esos beneficios no siempre aplican para los estudiantes internacionales como nosotros y eso nos pone en ciertas desventajas, por supuesto. Y eso cambia entre universidad a universidad, pero como la decisión es federal, en todo Estados Unidos estamos limitados a trabajar un cierto porcentaje de tiempo al mes. Esto se complica un poco. Pero si uno busca y dedica tiempo a buscar estas oportunidades, vas a ver que solo es cuestión de aplicar y alguna de ellas seguramente puedas conseguir. En resumen, hacer un doctorado en Estados Unidos no es fácil. Y seguramente el nivel de complejidad varía en función de si lo que estás haciendo es física, geología, comunicación, literatura, eso por supuesto va a variar. Pero es una experiencia que te transforma social y profesionalmente y eso es lo más importante, creo yo, para el que busca profesionalizarse. Yo me considero autodidacta, me encanta estudiar por mí mismo, pero de ninguna u otra manera hubiera adquirido los conocimientos y la experiencia que estoy logrando absorber en estos solamente 2 años y me esperan por lo menos 3 más. Si tenés preguntas o comentarios, déjalos aquí debajo. Estoy acá para ayudarte a dar el próximo salto. Un abrazo y un saludo para todos y que los gestos los acompañen.